Ya estamos aquí en Estado Nacional, en nuestro set de conversación con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Connie, Matías. Bienvenido. Viene de La Moneda directamente, no alcanzó a pasar ni por su casa entre La Moneda y aquí. Viene de la conversación con Yanna Proboste, con el senador Jorge Pizarro. ¿Se avanza en los acuerdos? A ver, venimos efectivamente a una conversación con la presidenta del Senado, con el senador Pizarro, pero también con el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y el diputado Francisco Undurraga. Además, se encontraba el ministro de Hacienda y nuestros respectivos subsecretarios, Alejandro Weber y Max Pavé. ¿Pero en qué avanzaron, ministro? A ver, lo primero es destacar, rescatar una especie de nuevo ánimo, no solo por parte de las mesas del Senado, sino que en el Congreso en general. Un ánimo de cuidar nuestras instituciones cuando se han visto algo cuestionadas, algo mermadas, y en ese sentido se generaron estas conversaciones y acordamos avanzar en algunos mínimos comunes. Y en esos mínimos comunes está la renta básica universal, que ha sido la principal solicitud del Congreso, concretamente de Yanna Proboste. Es una renta universal de emergencia por 6 meses de entre 500 y 600 mil pesos. A ver, estos mínimos comunes pasan por acordar formas de ayuda a las familias, transferencias directas especialmente, subsidios al empleo y otras materias. Segundo, cómo auxiliar a las pymes. Un tercer tema es cómo recaudamos, cómo financiamos estas materias y finalmente hemos conversado acerca de mejorar la institucionalidad porque la hemos visto en materia legislativa algo mermada, con diferencias, discrepancias entre estos dos poderes del Estado. Esos son, yo me atrevería a decir, los 4 ejes. A su pregunta, naturalmente que las transferencias a las familias es uno de los principales temas. En ese sentido, el Estado ha implementado el ingreso familiar de emergencia. Hoy ya se entrega al 80% de las familias el registro social de hogares, lo que significa que en poco tiempo más de 15 millones de chilenos van a recibir este ingreso familiar de emergencia. Ya, pero eso parece no ser suficiente para lo que ha pedido el Congreso, lo que ha pedido Yanna Proboste y la oposición. Renta básica universal de emergencia por 6 meses. Bueno, ¿Cuál es la respuesta oficial del gobierno a eso? A ver, desde luego el presidente de la República ayer señaló que el ingreso familiar de emergencia se va a extender al 100% del registro social de hogares. En ese sentido, nosotros volveremos a enviar a ambas mesas, insisto, no solo la del Senado, también la Cámara de Diputados, una nueva propuesta, algo más detallada, la enviaremos el día de mañana y a su vez ellos nos enviarán sus comentarios, probablemente una contrapropuesta sobre esas materias. Si se trata de una renta universal, veamos cómo hay que poner el nombre, pero cuál es el contenido de esa propuesta, esperamos conocerlo el martes. Ya, veo que con el nombre usted no se quiere casar, pero el contenido nos interesa. 100% de que siempre el universo es las familias que están en el registro social de hogares. Así es. Y segundo, ¿por cuánto tiempo? Bueno, eso es parte de lo que se va a discutir. Hoy son 3 meses. Esa es la propuesta que nosotros enviaremos. No es lo mismo de antes porque ahora es el 100%, como anunció el presidente el día de ayer. Y veamos qué recibimos de vuelta. Esperamos que se trate de una conversación muy constructiva. Hay un sentido de responsabilidad por parte de todos los actores. También hay que entender que estamos en una crisis económica. Nada más fácil para un gobierno en sus últimos años que gastar lo que no puede. Pero el esfuerzo es unirnos para encontrar las transferencias directas en las cuales nos Ministro, mantenerse dentro del margen del IFE no es lo mismo que lo que está pidiendo la oposición, que parece ser punto de inicio para ellos, que es renta básica universal. Bueno, lo que pasa no los del IFE, porque gente que le han bajado los ingresos, gente que son pymes, gente de clase media, distintos sectores. Lo que pasa es que el ingreso familiar de emergencia actual no distingue entre personas a las cuales le han bajado los ingresos, no distingue entre comunas, es decir, se ha acercado bastante a lo que la oposición nos ha señalado. Pero sigue sin ser universal, que es el punto principal. Yo me gustaría saber qué es universal. ¿El 100% de los chilenos? Yo creo que eso nadie lo quiere. El 90% han dicho. Bueno, el 90% de los chilenos tendremos que verlo, hay que sacar los números, depende mucho de cuánto tiempo estamos hablando, también hay que seguir ayudando a las pymes, pero le digo, no importa mucho el nombre, tenemos que ponernos de acuerdo en qué transferencias directas tenemos que llegar a los chilenos. Pero entonces, ¿el monto importa? Porque usted dice el nombre, ya, si es IFE, si es renta básica universal. Importa pero el monto. Entre 500 y 600 mil pesos, ¿es un monto que le acomoda al gobierno? Porque es más del IFE. Hoy el IFE asciende a 100.000 pesos por miembro hasta 4 personas. Es decir, 2 personas que ganan el sueldo mínimo reciben, si tienen 2 hijos, reciben además mensualmente 400.000 pesos.
Claro, pero esto es superior, es entre 500 y 600 mil pesos, por eso le pregunto. Estamos hablando siempre de complementar Nosotros ingresos, no es cheque de 500 mil pesos, porque así uno puede leer lo No, que por ocurre supuesto en que Estados sí. Unidos. El ingreso familiar de emergencia se está pagando en las cuentas RUT, también en las cuentas vistas de cualquier banco que haya sido informado y también en forma presencial. Se ha simplificado mucho la forma de pago. Ahora, ¿qué significa una renta básica universal? Esperamos saberlo con toda claridad, cuantificada, tipo martes, miércoles, que es la fecha que nos hemos fijado. ¿Y eso no se lo han explicado en la reunión de hoy día ni en la reunión del viernes pasado con el Senado y con los No, diputados? y por una razón, es porque nosotros comprometimos primero mandar nuestras propuestas. Las contrapartes, por decirlo en forma amistosa, no están al debe. Son los procesos muy propios de estas conversaciones. Ahora, ministro, la oposición dice que este es el único camino para evitar un cuarto retiro. A ver, De hecho, el proyecto ya fue presentado por Pamela Giles, el del cuarto sí, retiro. yo no creo que sea el único camino. Yo creo que obviamente las transferencias directas debiesen hacer pensar a quienes están a favor de un cuarto retiro en no seguir perjudicando las pensiones, sino que optar por este camino. Pero esa no es la única razón por la cual oponerse a un cuarto retiro. Desde luego, y el principal es que no podemos seguir vaciando los fondos de pensiones. Perdón, cuando yo le planteo si son ingresos complementarios, como ha sido el IFE, o renta básica universal, yo pienso, por ejemplo, las ayudas que hace Estados Unidos, me dice el presidente Biden y otros países del mundo, con cheques o con depósitos a las personas con un monto que podría equivaler a lo que la persona saca de un retiro, que es independiente al IFE. El IFE a mí me complementa con 100 mil pesos, yo hago un retiro por 500, 600, 400. Eso equivale más o menos a esta renta básica universal que pretende la oposición, según entiendo yo. ¿Ustedes hablan de complementar o de un monto aparte del IFE? No, no se trata de complementar o un monto aparte, se trata de acordar un monto, ya sea se llame como se llame. En definitiva, tenemos que acordar qué es lo que las familias necesitan y por cuánto tiempo, más allá de los nombres, de cómo se llamen. Usted dice que esta semana le quedaron de entregar, ¿cierto?, los montos y el cálculo de a cuántas personas, pero lo que ya sabemos y lo que ha expresado la oposición, y por eso se lo quiero preguntar, usted no lo descarta que sea una renta básica universal por 6 meses, la propuesta de las candidatas Narváez y Rincón, de entre 500 a 600 mil pesos. A ver, la propuesta, y con todo el respeto que me merecen la senadora Rincón y Paula Narváez, asciende a 36 mil millones de dólares. Eso obviamente no es posible. Nosotros estamos dispuestos a aumentar la deuda pública, a recaudar más, pero siempre con un sentido de responsabilidad, porque no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Cuando fuimos al Congreso por primera vez en esta pandemia hace un año, se nos dijo que teníamos que tirar toda la carne a la parrilla. Y aquí estamos, un año después, y probablemente vamos a tener que seguir auxiliando a las familias. Pero como le digo, esperemos ver los papeles, esperemos ver los números y ahí podremos Pero no lo descartan, no descartan esta renta básica universal. No, yo no puedo acceder a priori a lo que no he visto. Tenemos que entender bien a quién va dirigida, por cuánto tiempo, si se hace o no distinciones según las personas más vulnerables o no. Nada de eso lo sabemos. ¿Y si hay un cuarto retiro porque la oposición no estima suficiente lo que ustedes le ofrezcan o no llegan a un acuerdo, ustedes están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional A ver, nuevamente? Lo primero es decir que el año pasado hubo un acuerdo por 12 mil millones de dólares que luego fue incumplido a través del primer retiro. En consecuencia, nosotros esperamos que si esta es la alternativa a otro retiro, bueno, eso tiene que estar bien considerado, bien amarrado, porque no queremos seguir perjudicando las pensiones. Nosotros haremos ver ante el Tribunal Constitucional todas las veces que sea necesario, si a nuestro juicio se trata de una reforma inconstitucional, y lo seguiremos haciendo más allá de los resultados, en nuestra convicción, en nuestro deber. Pero dicho eso, yo creo que aquí cada uno tiene que hacerse responsable de cómo vota. Nosotros, de conseguir o no los votos. Los parlamentarios, de cómo votan. Y le doy un ejemplo. Se aprobó en esta reforma constitucional un retiro de rentas vitalicias. Todos están de acuerdo en que se trata de una materia inconstitucional. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Probablemente las compañías que sean extranjeras pueden demandar a Chile en el extranjero. ¿Qué significa eso? Significa que puede haber un gran detrimento al fisco, que es de todos los chilenos. Y ahí tocará preguntarse, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Del Ejecutivo de no haber conseguido los votos, pero por sobre todo, de quienes aprobaron esa política. Ministro, desde el punto de vista tributario, usted decía, de los mínimos comunes, uno de los mínimos comunes es acordar una reforma tributaria. ¿El gobierno va a presentar una reforma tributaria? Aquí hay dos cosas. Hemos dicho que para financiar la pandemia se requiere recaudar más y mejor. Eso supone algunas
pensar nuevamente algunos impuestos específicos. Por ejemplo, dejar sin efecto algunas exenciones tributarias que no parecen justificarse en este tiempo. Pero eso no quiere decir que no se requiera una mirada tributaria que pueda ser más general. Pero eso no es ahora. Eso requiere un análisis a través de mesas de trabajo que ojalá puedan tener resultados no en tanto tiempo. ¿El gobierno es partidario de entrarle ahora a una reforma tributaria estructural o una reforma tributaria pandémica? Hemos dicho las dos cosas. En el corto plazo, algunos impuestos específicos. Y en el largo plazo estamos disponibles para, mediante los análisis técnicos transversales, por supuesto, se pueda pensar en algo que pueda ser más macro. Pero eso no es a 2 semanas plazo, hay que pensarlo muy bien. Y las exenciones, disculpa, Connie, hay de dos tipos. Las exenciones, por así decirlo, más fáciles, ¿no es cierto? Son exenciones en el mercado de capitales, a la ganancia de capitales, que no creo que vaya a haber mucho lío, mucha presión, presión va a haber, pero más dificultad política. Pero hay otras que sabemos que son muy difíciles. Rentas presuntas, diésel con los transportistas que ya la semana pasada tomaron unos caminos y si sabemos cómo opera ese mundo, ¿le van a entrar esas que políticamente son más complejas? A ver, nosotros vamos, desde luego, evaluar aquellas que se justifican menos. Y por supuesto que las vamos a proponer eventualmente en nuestro papel, documento que enviemos mañana, no necesariamente con total detalle porque las queremos consensuar con la oposición. No todos estamos de acuerdo en cuáles son esas exenciones que más ameritan un análisis, pero el compromiso es que vamos a analizarlas y muy probablemente dejar que existan algunas. ¿Cuáles son las del gobierno? ¿Cuáles son las prioritarias para el gobierno? El gobierno hizo, a través del entonces ministro Briones, un extensísimo análisis sobre las exenciones tributarias. Hemos hecho profundos estudios al respecto. Tenemos, obviamente, un listado de ellas, pero es algo que vamos a seguir explorando con las mesas del Senado y la Cámara. ¿Y por qué no se las digo? Porque se trata justamente de que sean un acuerdo. Y en esa materia seguramente vamos a tener algunas diferencias. Superricos se despachó al Senado, el impuesto a los superricos. ¿Cuál será la contrapropuesta del gobierno? No, el impuesto a superricos todavía tiene que pasar por la sala de la Cámara de Diputados porque volvió a la comisión. Existen dos propuestas que son muy distintas entre sí. Nuestra postura es que, primero, se trata de una muy mala política pública que no recauda para nada lo que se ha dicho. Hemos dicho también que se trata de una propuesta inconstitucional, pero también hemos dicho que quienes ganan más deben pagar más. Y en ese sentido, ¿Cuál es la propuesta de usted, la contrapropuesta? A propósito de las conversaciones que vamos a seguir teniendo con la oposición, van a poder ir sabiendo de ellas. Pero le doy un ejemplo. A nosotros nos parece que el impuesto a los bienes de lujo es algo perfectamente analizable y podría no solo tratarse de un método de recaudación, sino también de un símbolo. Símbolos que nuestro país va requiriendo. Usted dice que es inconstitucional. ¿Van a llevar este proyecto al Tribunal Constitucional si avanza en el Congreso? Nosotros siempre vamos a respetar la Constitución. Chile decidió tener una nueva, pero lo esperable es que la actual se cumpla hasta que no haya una nueva. Y en consecuencia vamos a ejercer ese deber, no es un derecho, es un deber. Ahora, ¿cuándo? No necesariamente al principio del trámite, depende de cómo vayan evolucionando las cosas. Está en la negociación la rebaja del IVA, un proyecto que emana de parlamentarios oficialistas. Rebaja del IVA en productos esenciales. Me imagino que ustedes tienen unas miradas técnicas, además de la política, que pueda ser regresiva, que pueda también beneficiar, por ejemplo, a gente que sí pueda pagar por esos bienes esenciales. ¿Cómo lo ven? Lo primero es destacar que parlamentarios de Chile Vamos se hayan tomado muy en serio esta situación tributaria. Es una propuesta relativamente nueva, respecto a la cual tenemos algunas dudas porque no queremos recaudar menos. Eso no quiere decir que no queramos ayudar a que las personas puedan acceder a bienes de la forma más barata posible, pero no estamos muy seguros que esa sea la forma. Por lo tanto, no lo van a avalar. No, nosotros no vamos a patrocinar esa iniciativa, lo que no quiere decir que no vamos a estar disponibles para, sobre todo con los parlamentarios de Chile Vamos, ver cómo la situación tributaria puede mejorarse. Y la parte de aumentar los impuestos a las megaempresas, a las empresas más grandes, ¿ustedes están dispuestos a eso? Bueno, como le decía, nosotros estamos abiertos a que se revise la estructura tributaria, pero no es algo que se pueda hacer de un día para otro, menos en un clima electoral. Ya, pero ¿usted está de acuerdo con el concepto de que los que tienen más paguen más impuestos de lo que hoy pagan en nuestro país? Eso hemos dicho, lo dijo el presidente en uno de sus discursos, quienes tienen más deben pagar más. Dicho eso, al impuesto de las empresas, todo es revisable, pero hay que tener en claro una cosa muy relevante. Estamos en la crisis económica más profunda de los últimos 70 años y en ese sentido cualquier arquitectura tributaria hay que analizarla muy bien. Por eso es que en el corto plazo las vías que estamos explorando son las que le comentaba.
Ministro Osa, la exministra y actual candidata a constituyente Marcela Cubillos ha dicho que prácticamente esto no se trata de un acuerdo o de una negociación, sino más bien que parece estar rendido, una rendición. ¿Ustedes se sienten presionados por un sector de su propia coalición al tono que va a mantener esta conversación con la oposición? A ver, aprovecho de mandarle un saludo a Marcela Cubillos, gran amiga, con quien discrepo en que se trate de una rendición. Para nada, se trata de una conversación que no debe extrañar. Cuando el presidente de la República y el Congreso se juntan a conversar, es algo muy común, muy esperable y ojalá fuera más a menudo. Y le quiero decir que aquí no hay rendición alguna, por una razón muy sencilla, porque nosotros hacemos propuestas, nos llegan propuestas y no todas naturalmente las aceptamos. Yo creo que para hablar de rendición hay que esperar el resultado. Ya, pero ministro, hasta la semana pasada ustedes se negaban a cualquier acuerdo y a sentarse a negociar. Fueron al Tribunal Constitucional, hicieron una contrapropuesta que debieron retirar y terminaron promulgando el tercer retiro después de pasar una humillación por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, si eso... Se sentaron a negociar cuando ya no les quedaba otra después de la derrota, no es así. ¿No? Nosotros comenzamos la negociación antes de que el Tribunal Constitucional fallara así. Nos reunimos con ambas mesas de la Cámara antes que se resolviera. Otra cosa es que se nos exigía desistirnos del requerimiento, nosotros no lo aceptamos y finalmente se resolvió como se resolvió. Segundo... ¿Con una derrota para el gobierno? Sí, una derrota, pero no solo para el gobierno, y menos una humillación, una derrota a nuestro juicio para las instituciones. Yo creo que el precedente es una mala noticia para la institucionalidad, una mala noticia para Chile, y si promulgamos ese proyecto, bueno, primero es porque es nuestro deber y es una manifestación humilde que aunque no nos vaya bien en un tribunal, tenemos que respetar las decisiones y por eso actuamos como actuamos y con la rapidez que lo hicimos. ¿Insistirán en los 200.000 pesos para aquellas personas que hayan vaciado sus cuentas y en el 2% extra en cotizaciones para también ir reponiendo los montos ya retirados? Así es, el día viernes presentamos ese proyecto, esperamos empezar a tramitarlo el día lunes con esos dos aspectos. Un bono de 200.000 pesos para aquellas personas que, fruto de los retiros, quedaron en algún momento en cero, sin perjuicio que después de ello hayan podido cotizar alguna suma, desde luego que van a seguir siendo merecedoras del bono, y el 2% de la cotización adicional, porque nos asiste la convicción que las pensiones tenemos que cuidarlas. Ya, y la oposición ya se mostró en contra de esa parte. La DC, por ejemplo, dijo que no iba a votar a favor de ese 2% extra porque era entregarle más fondos a un sistema que está deslegitimado, como el de los fondos de pensiones. Bueno, tres cosas sobre eso. Primero, nos llama la atención que se esté disponible para desproteger las pensiones. Hoy hay un sistema de pensiones, queremos cambiarlo, lo hemos impulsado, pero hoy las pensiones son como son. Segundo, no es correcto que el gobierno quiera entregarle plata a la AFP. De hecho, la reforma constitucional que se aprobada por los parlamentarios, le entregaba un punto a la AFP de forma voluntaria. Pero yo creo voluntario, que ahí... esto sería Está bien, pero si fuese tan diabólico entregarle plata a la capitalización individual, no hubieran aprobado esa reforma. Ministro, el 7-3, la derrota que obtiene el gobierno en el Tribunal Constitucional, ¿cómo fue que ocurrió? Más allá de los votos, me refiero a cómo fue si ustedes no sondearon, si no sondearon el camino, sondearon cómo estaban las votaciones. Es más, el ministro Oróstica dice que tiene mucho que ver con que no leyeron el fallo del segundo retiro, donde estaba adelantado de alguna manera la argumentación actual. A ver, varias cosas. Se nos imputa por qué no sondeamos. Sondear a los tribunales es una muy mala práctica. Yo espero que nadie esté sondeando los votos en forma previa respecto a cómo votan los ministros. En segundo lugar... ¿No se sondea nunca? ¿Ustedes siempre van a ciegas cuando hacen un requerimiento? Yo espero que no. Y por lo demás, si incluso hubiésemos tenido alguna luz respecto al resultado, hubiéramos hecho lo mismo, porque es nuestro deber, esa es nuestra convicción, recurrir al tribunal. Esto no es ganar por ganar, es incluso ganar perdiendo si se trata de defender la institucionalidad. Pero le quiero decir, es más, existía un precedente. Este caso era todavía más grave porque incluía las rentas vitalicias y además el requerimiento no tenía ningún defecto. Le digo más, se intentó promover otra reforma constitucional, pero permanente, que fue rechazada. ¿Y por qué fue eso? Porque los propios parlamentarios de oposición, está citado en el requerimiento, dijeron que el que se aprobó era inconstitucional. Así que, a confesión de parte, relevo de prueba. Ya, pero hay varias críticas por parte de, cuando uno lee, ¿cierto?, el fallo, hay varias críticas. Primero,
problemas de forma. Problemas de forma dicen que, por ejemplo, uno de ellos es que no se actualizó el requerimiento de acuerdo al proyecto que salió, la ¿cierto?, tramitación final, del Congreso, sino que se quedó con el proyecto y el proyecto sufrió cambios en ese paso. Uno de los problemas de forma que uno se pregunta... Que no existe. ¿No existe usted? No existe por la siguiente razón. Primero, la Constitución señala en forma expresa que se puede recurrir al Tribunal Constitucional durante cualquier momento de la tramitación. Segundo, los cambios que sufrió el proyecto en el segundo trámite no dicen relación con las causales de inconstitucionalidad que dedujo el gobierno. En ese sentido, lo que conoció el tribunal ya estaba fijado en su causa, en su objeto, y en ese sentido la triple identidad, como decimos los abogados, la constitucionalidad planteada no varió en nada y de hecho así lo establece el fallo de minoría con mucha claridad. Otra de las principales críticas que deja el fallo es que esto no se trata de un problema jurídico, sino que político, de falta de entendimiento entre los colegisladores, entre el gobierno y el Congreso, que básicamente un tirón de oreja para el gobierno, que no pudieron llegar, llegar políticamente a una solución a un problema que era político y no jurídico. Mire, esa es una de las afirmaciones que a mí más me ha llamado la atención, porque por definición principal función que tiene el Tribunal Constitucional es zanjar una diferencia jurídica entre los dos poderes del Estado, que obviamente entre esos poderes del Estado muchas veces se debe a un asunto político, pero es el TC el que debe resolverlo entonces conforme a la Constitución. En ese sentido, yo insisto, señalar que no se va a zanjar, que no se va a conocer el fondo de una discrepancia entre dos poderes del Estado, es no contemplar probablemente la principal misión que tiene un tribunal constitucional, porque si no fuese así, no sería necesario un tribunal constitucional. ¿No es acaso un problema que se le achaca a este gobierno de ser particularmente técnico, tecnócrata y no fijarse en la política, escasez de política? Se lo planteo por qué. Usted habrá escuchado del VAR, ¿no es cierto? El VAR en el fútbol. Bueno, el VAR en el Tribunal Constitucional también hay VAR. No es que revisen las jugadas, pero hay 3 ministros que se llaman Vázquez, Aróstica y Romero, según dice la política, porque al interior hay una crisis doméstica de trato que ha salido en todos los diarios. ¿Ustedes no percibieron que ese VAR, ese conjunto de ministros, podría provocarle a ustedes la derrota solamente por ir en contra de la presidenta Bram, que sabemos que es muy cercana al gobierno? A ver, ¿No lo supieron, no lo percibieron? Efectivamente hay ministros que cambiaron su voto, pero yo quiero creer que lo cambiaron por razones jurídicas, que no estoy de acuerdo con ellas, pero están en ese fallo. En consecuencia, si hay ministros del TC que están fallando porque existe un lío interno... ¿Lo ha escuchado? Eso es muy grave. Por supuesto que lo he escuchado, lo he visto en la prensa, pero nosotros confiamos en que ese tipo de situaciones no influyan en algo tan relevante como es aplicar la Constitución. Le insisto, quiero creer con mucho entusiasmo, porque sería una gran desilusión que ese tipo de aspectos y materias estén influyendo en si se cumple o no la Constitución. Ministro, si no hubiera acuerdo entre ustedes, el gobierno y el Congreso, ¿usted tiene claro que viene un cuarto retiro? Bueno, espero que no exista un cuarto retiro, espero que las transferencias directas que sigamos entregando sin acuerdo del Parlamento eviten un cuarto retiro. ¿Lo van a poner ustedes como condición para un acuerdo con el Congreso? Nosotros hemos dicho que parte de esta conversación tiene que ser mejorar la institucionalidad de cómo se está legislando, particularmente en materia de reformas constitucionales. No estoy diciendo que sea exigencias explícitas y literales en esta etapa de la conversación, pero sí es un elemento esencial para nosotros. Pero le quiero decir respecto al cuarto retiro, lo más importante es que cada parlamentario se haga responsable de lo que vota. No pueden estar confiando en que un gobierno va a ir al TC, que un TC va a fallar de una determinada manera. Los parlamentarios tienen que votar asumiendo que lo que hacen va a suceder. Ministro, ¿por qué no insistió el presidente de la República en su convicción y, por ejemplo, ha sido un veto después de perder el Tribunal Constitucional? Calza con que los 2 candidatos presidenciales que van más adelantados en las encuestas de su sector, Matei y Lavín, por Twitter, dieron inmediatamente su veredicto respecto a que había que promulgar el tercer retiro y no ir a un veto que aparentemente el presidente de la República era partidario de hacer. No, el presidente no era partidario de eso. Se analizaron 2 alternativas, promulgar y hacer un veto aditivo, pero no para quitarle el nombre ni el fondo a esa ley, sino solo para incluir a las 3 millones de personas que no tenían fondo. ¿Qué estoy diciendo? Si se hubiese ejercido un veto, era justamente para mejorar la ley en un aspecto que contenía el proyecto que habíamos presentado por nuestro lado. Pero finalmente se decidió promulgar y ese otro aspecto, verlo a través del proyecto. ¿Fue por presión de Matei y Lavín? No, para nada. Fue una conversación que tuvimos durante 1 hora donde se analizaron las distintas alternativas y nunca se pretendió
no cumplir, es bastante obvio, con lo que había dicho el Tribunal Constitucional, y finalmente lo que se hizo fue justamente promulgarla lo antes posible. Ministro, usted estaba a cargo del requerimiento ante el Tribunal Constitucional. ¿Asume su derrota? No, nosotros como gobierno teníamos una postura, la Secretaría... Sí, pero le estoy preguntando por usted, sí, personalmente. Voy para allá. La Secretaría General de la Presidencia está a cargo de eso, sí. Y yo no es que asumo una derrota, lo que asumo es que hay un pie atrás, primero, en lo que ya se había zanjado. Segundo, nos preocupa mucho algunas razones que se dieron en el Tribunal Constitucional y sobre todo, más allá de lo personal, yo me dediqué a los pleitos durante 15 años, algunos los gané, otros los perdí, y en ese sentido quiero decir que lo que nos preocupa son algunos contenidos del fallo. Por ejemplo, cuando se dice que da lo mismo, ¿quién legisla? Lo importante es legislar para la gente. Eso tiene dos errores. Primero, por supuesto que importa quién legisla. Si el Tribunal Constitucional tiene que zanjar si se está violando la iniciativa exclusiva del presidente o no. Puede elegir una u otra situación, pero por supuesto que importa quién legisla. Segundo lugar, señalar que se debe legislar para las personas. Eso es asumir que no nos importan las personas. Todos los funcionarios de este gobierno nos levantamos temprano pensando en los chilenos y nos desvelamos por los chilenos. ¿Pensó en renunciar, ministro? Es que no es necesario. El presidente sabe que nos puede cambiar cuando él estime necesario y en consecuencia durante esa hora lo único que hicimos fue trabajar para tomar las decisiones correctas porque sabemos que nuestro trabajo lo podemos perder al otro día. Más allá que siempre las renuncias están sobre el escritorio del presidente, lo dicen todos los ministros en todos los gobiernos. Pero más allá de eso, ¿usted le planteó la posibilidad de dejar su cargo al presidente en esta ocasión? No, porque no era necesario, no necesito decírselo. Él sabe que no habrá ningún problema el día que me pida la renuncia y además, afortunadamente en mi caso y el comité político no estamos aferrados a nuestros trabajos. ¿Ministro, se extralimitó el Tribunal Constitucional en su fallo? Yo voy a ser muy respetuoso de la institucionalidad y en consecuencia jamás haré una aseveración como esa. Lo que sí puedo hacer es controvertir los argumentos. ¿Y por qué me atrevo a hacerlo en la televisión? Por una razón muy sencilla. Porque los argumentos no solo están en el requerimiento, sino porque esos argumentos fueron ventilados por la prensa, por un ministro, en 3 ocasiones antes que saliera el fallo. En consecuencia, me siento autorizado a poder discrepar de esos argumentos por esta vía. Estuvo 15 años en pleito. No sé si otra vez tuvo que ir como abogado del Tribunal Constitucional alguna vez. ¿Había visto algún ministro hablar antes de entrar con la prensa y adelantar de alguna forma lo que podría votar o dar luz a lo que podría votar? Nunca jamás. Y eso además, de hecho, sorprendió a quienes lo estaban mirando por televisión. Pero yo le quiero decir algo. ¿Cruzó un límite Iván Aróstica con sus declaraciones matinales? Yo no voy a hacer un juicio sobre si cruzó un límite. Lo que sí puedo es contestar la pregunta. ¿Lo había visto? Jamás. Pero sí puedo recordar algo. En primer año de Derecho nos enseñan algo muy básico. Los jueces hablan a través de sus fallos. Por eso le pregunto, ¿es incorrecto lo que hizo? No voy a hacer una calificación sobre si es correcto o incorrecto. Lo que sí puedo decir es que es sorpresivo y es primera vez. Ya, pero hablan a través de fallos, pero no en matinales. Bueno, desde luego. Eso es lo que nos enseñaron en primer año. Ministro Juan José Ossa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Connie, nos vamos a nuestro panel de conversación.